Now we're going to talk about the simple past tense. Basically, we are going to have the same structures as we have in present. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del pasado simple. Básicamente nosotros tenemos las mismas estructuras que nosotros tenemos en presente. La única diferencia es que los verbos van a estar conjugados en pasado y no en presente como pues estábamos haciendo hasta este momento. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, aquí nosotros estamos hablando en presente de que los caballitos de mar son más bonitos que los tiburones, ¿verdad? The seahorse is prettier than the shark. Yes? El caballito de mar es más bonito que el tiburón. Pero ahora vamos a hablar en pasado. ¿Eso qué significa? Que ya no vamos a decir is, que significa es o está, sino que vamos a decir was, que significa era o estaba. The seahorse was prettier than the shark. El caballito de mar era más bonito que el tiburón. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Ya no vamos a colocar el verbo en presente, sino el verbo en pasado. ¿Ok? Entonces, we have here the structures. Tenemos aquí las estructuras. Cuando nosotros estamos hablando en presente, en oración afirmativa, vamos a colocar primero el sujeto, luego el verbo, cualquier verbo, pero tiene que estar conjugado en pasado, y el complemento. Cuando vamos a hacer la negación, si hablamos de verbo to be, tenemos que colocar el sujeto, el verbo to be, la negación y el complemento. Entonces, por ejemplo, ya no sería the seahorse was prettier than the shark, sino the seahorse was not prettier than the shark. Ya no sería era, sino no era. Lo mismo, cuando estamos trabajando con verbos diferentes al verbo to be, entonces vamos a colocar el sujeto, el verbo to do en pasado, que en pasado es did, ¿listo? Siempre va a ser did, la negación, el verbo y el complemento, ¿listo? Y por último tenemos las preguntas cerradas y las abiertas, de yes, no y de WH. Cuando tenemos de yes, no, si tenemos verbo to be, colocamos primero el verbo to be, después el sujeto y el complemento. Si es un verbo diferente al verbo to be, primero vamos a colocar did, luego el sujeto, el verbo sin conjugar y el complemento. Y cuando tenemos las WH, lo primero que vamos a colocar, si es con verbo to be, es la palabra interrogativa, o sea, la WH, el verbo to be, el sujeto y el complemento. Si estamos usando un verbo diferente al verbo to be, vamos a colocar la WH, did, el sujeto, el verbo principal y el complemento. ¿Ok? Entonces vamos a colocar esto por acá y ya les explico bien cómo es el asunto. Ok. Entonces, para hacer una oración afirmativa en presente simple, en pasado simple, vamos a utilizar la misma estructura. Nosotros vamos a comenzar, siempre vamos a comenzar con un sujeto o un pronombre. ¿Listo? No se les olvide nunca que siempre en inglés nosotros vamos a tener que colocar un sujeto o un pronombre en las oraciones. ¿Por qué? Porque si no lo colocamos, no vamos a saber de quién estamos hablando. Porque la mayoría de veces las conjugaciones en inglés son todas iguales. ¿Listo? Por ejemplo, el did es el mismo para todos los sujetos. Entonces, si tú comienzas solo con did y no colocas un sujeto, no vas a saber de quién estás hablando. ¿Ok? Entonces, primero, el pronombre I. Estamos haciendo oraciones con verbo to be en pasado. Entonces, el verbo to be en pasado que le corresponde a I es was, ¿ok? Era o estaba.
yo era o yo estaba, I was, y el complemento, at home, ¿listo? Entonces, en este caso, sería I was at home, es decir, yo estaba en casa, ¿listo? Ahora, si nosotros vamos a hacer una oración negativa, vamos a comenzar exactamente con lo mismo. Primero, el sujeto, después el verbo to be en pasado, en este caso was. Como es una negación, entonces vamos a continuar colocando la palabra not, o sea, la negación. ¿Listo? I was not. Y por último, vamos a colocar nuevamente nuestro complemento, at home. I was not at home. ¿Listo? Entonces, tenemos I was not at home. Yo no estaba en casa. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer preguntas, vamos a hacer exactamente lo mismo que cuando estábamos hablando en presente. ¿Listo? Tenemos primero que colocar el verbo, ¿ok? En este caso va a ser where porque ya no vamos a preguntar yo soy, sino tú estabas o tú eras. ¿Listo? En este caso tú estabas. Where. Continuamos con el sujeto, o en este caso el pronombre, you, were you. Y pues el complemento, muy fácil. At home. Were you at home? Y el signo de interrogación. Were you at home? ¿Estabas en casa? Y por último, si nosotros vamos a hacer una oración, una pregunta con WH, vamos a comenzar primero con la palabra interrogativa, o sea, con la WH. En este caso sería why, ¿listo? Recordemos que why significa ¿por qué? Why, luego ¿qué sigue? Exactamente, nosotros seguimos con el verbo, en este caso, where, ¿ok? Why, where, y después, muy bien, sigue el sujeto o el pronombre, you, were you, why were you, seguimos con el complemento, at home, y nuestro signo de interrogación, ¿ok? Why were you at home? ¿Por qué estabas en casa? ¿Listo? Ahora, vamos a hablar sobre cómo vamos a hacer para hacer una oración en pasado simple con verbo diferente al verbo to be. Entonces, vamos a comenzar como siempre. Comenzamos con ¿qué? Sí, señores, exactamente. Vamos a comenzar con un sujeto. En este caso, nuestro sujeto es Milena. ¿Ok? Entonces, Milena. ¿Con qué continuamos? Exactamente, con el verbo. Pero el verbo tiene que estar en pasado, recordemos siempre eso. Entonces ya no va a ser Milena studies, que sería en presente, Milena estudia, sino Milena studied. Milena estudió o estudiaba. ¿Listo? Y por último, nuestro complemento. French, ¿ok? Milena studied French. Milena estudió o estudiaba francés. ¿Listo? Entonces, Milena studied French. Milena estudiaba francés. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer la negación, es cuando nosotros vamos a utilizar nuevamente el verbo auxiliar, pero en este caso lo tenemos que colocar en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar es el que a nosotros nos indica
en qué tiempo es que nosotros estamos hablando y de qué personas de la que nosotros estamos hablando. ¿Listo? Entonces, ya no va a ser do, sino va a ser did. En cambio, el verbo study, que nosotros lo vimos en la oración anterior, en pasado, ya no vamos a utilizarla. Vamos a utilizar el verbo sin conjugar, o sea, study. ¿Listo? Comenzamos nuevamente con nuestro sujeto, Milena. Como vamos a hacer negación, lo que nosotros vamos a colocar a continuación va a ser el verbo to do en pasado, o sea, did. Milena did. Continuamos con la negación. Milena did not o Milena didn't, ¿ok? Ahora sí, vamos a colocar el verbo que nos corresponde, en este caso es study. Recuerden que el verbo tiene que estar sin conjugar, ¿ok? Porque el que ya nos está diciendo que estamos en pasado es did, ¿ok? Milena did not study French. Es nuestro complemento, ¿ok? Y nuestro puntico. Milena did not study French, ¿ok? Milena no estudiaba francés.